Pues sí, hoy traigo una historia que se remonta a los inicios de pues Canarias como territorio ya conquistado por el reino, por España, por el resto de la península, y es una historia que se remonta al siglo XVI, concretamente al año 1537, hace ya tiempo de aquello, ¿no? Y sobre todo lo importante de la historia es que se dice que es la inspiración de una película muy importante y que muchos de nosotros hemos visto, que es La Bella y la Bestia. Esta es la historia de un chico llamado Pedro González o Petrus Gonsalvus, que es el hombre canario que supuestamente inspiró La Bella y la Bestia. Ajá. Es un chico que nace en 1537 en la isla de Tenerife con una enfermedad muy particular. En aquel momento, por contextualizar, las Islas Canarias llevaban menos de 40 años como territorio de realengo. Algunas de esas islas, las de realengo eran las que pertenecían a la corona, y luego estaban las de señorío, que eran aquellas que pertenecían y gobernaban los nobles, como era la familia Peraza, Herrera o Bethencourt, que actuaban en nombre propio, ¿vale? En este caso, como estaba diciendo, Pedro González nace en la isla de Tenerife, que era una isla de realengo, en 1537, y nace con una enfermedad llamada hipertricosis, ¿vale? Que es una enfermedad que, como ocurre en el personaje de La Bella y la Bestia, nace lleno de vello por todo el cuerpo. Un vello suave y oscuro, muy denso, como lo retrataban en la época. Entonces, imagínense cómo sería en aquel momento para una isla nacer en el siglo XVI con una enfermedad de ese tipo. Lo curioso es que este chico que nace, al principio, pues lo intentan tachar de brujería o de que tiene pues una enfermedad que evidentemente pertenece al demonio y demás. En aquel momento la iglesia tenía muchísimo peso. Pero poco a poco se dan cuenta de que más allá de eso, como le retratan algunos cronistas, es un niño normal. Vale. Dentro de lo que cabe, es decir, tiene esta enfermedad de que es una persona muy velluda por todo el cuerpo, pero es un chico inteligente. De manera que pronto, un poco el relato en la isla pasa de ser de este niño endemoniado al que no hay que sacarlo de casa a, pues vamos a intentar llevarlo a la escuela, en donde parece que aprende rápido. Entonces, se le llama un poco el niño prodigio del pueblo en la isla de Tenerife. De hecho, tenía su familia un linaje original, la sangre de los guanches. Entonces, su familia lo cuida y le enseña y demás. Y en este contexto en el que él se cría, en donde intenta llevar una vida más o menos normal, dentro de que siempre, pues claro, hay muchas cosas que hay que imaginarlas, porque, insisto, estamos en 1540, 1550, que es donde se desarrolla la vida de este chico. Al final es un joven que tiene que abrirse camino con la condición que tiene, pero Canarias, como bien sabemos todos, era un territorio pues migrante y un territorio de paso, ¿no? Cruce entre Europa, África y América. De manera que muy pronto lo ven unos mercaderes. Se dice que lo ven unos mercaderes a quienes llaman un niño el hombre extraordinario, y el hombre, este niño, este gran gentilhombre que es tan extraño, al que habría que llevarse a Europa para darlo a conocer, porque la corte de Europa tiene que conocer a esta persona. ¿Y se lo llevan? Pues sí, así es. Pedro es descubierto por estos navegantes. No está claro quién se lo lleva o no, pero lo que sí es cierto es que en un momento determinado él se lo llevan a las cortes en Francia. Él, lo presentan a la corte del rey Enrique II, como lo llaman, una maravilla viviente, ¿no? Este niño raro, este gentilhombre al que hay que presentar a la gente. Y aquí sí que pido, a los oyentes, que se imaginen esa corte real francesa también, pues con todos esos reyes, princesas, príncipes, consortes, etcétera, damas de compañía, que serán muy importantes en la vida de Pedro González, en donde se genera una especie de... se convierte en una especie de mascota o de bufón para la corte. De hecho, hay testimonios de la época que datan incluso de que hubo aborígenes canarios que estuvieron en la boda imperial de Leonor de Avís y Federico III de Alemania en 1451 en Lisboa. Es decir, que en aquel momento no era tan extraño lo que le sucedió a Pedro, es decir, que había muchos aborígenes a los que por su condición, bien por su altura, bien por el vello, o bien por el idioma a lo mejor que hablaban, los llevaban para la corte y los llamaban pues esos hombres salvajes llegados del lejano mar. Claro, o sea, era como un poco como si fuera un circo, ¿no? Sí, de alguna manera, esto es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia, claro, en aquel momento, 1500 y algo, pues evidentemente no se veía tampoco como algo tan extraño. Y yo aquí intento imaginar que incluso el caso de Pedro sería todavía pues como más llamativo, porque si ya era habitual que se llevaran aborígenes para esto, llevarse encima a una persona que tenía esta enfermedad que le hacía tan velludo, pues le convertía un poco en la joya de la corona para ese circo, ¿no? Como bien acabas de decir. Entonces, Pedro corrió más o menos esta misma suerte de alguna manera, que lo llevan a París.
y ahí se convierte pues en ese ser que lo intentan educar al tiempo que lo convierten en un poco marioneta de circo, es decir, él aprende latín, él aprende el francés, se supone que deja boca abiertos a sus tutores, o así lo relatan las crónicas de la época, y llega un momento en el que pasan de tenerlo como bufón de la corte a casarlo, y lo casan precisamente con una mujer llamada Catherine, que es la dama de compañía de la reina Catalina de Medici, o sea que lo que pasa es que hay como muchos huecos en la historia, pero en algún momento él pasa de ser bufón, debe ser que era un chico muy inteligente y que aprendía muy rápido, es decir, lo que decían evidentemente en Canarias al principio, y él pasa a ser pues el esposo de esta mujer, de una dama de compañía de la propia reina, ¿no? Tuvieron 6 hijos, de los cuales solo 2 nacieron sin la enfermedad, es decir, 4 hijos nacieron con la misma hipertricosis, lo cual también continuó perpetuando un poco ese circo de alguna manera con los hijos que estaban enfermos, ¿no? De hecho, incluso si pasan por el castillo de Ambras, que está en la ciudad de Innsbruck, hay pinturas que lo retratan a este Pedro González porque se convirtió en una persona muy importante en la corte en aquel momento. Y bueno, la historia evidentemente se ha hecho muy famosa a raíz de historias como de La Bella y la Bestia y demás, pero también les quiero recomendar una novela llamada Ponte en mi piel, su novela es en Malira y que cuenta la historia, evidentemente elementos novelizados, pero una novela histórica basada en la historia de este chico y en todo ese viaje que hizo desde Tenerife hasta pasar a vivir en la corte de Francia, con el rey y con la reina. Así que bueno, si les interesa, Ponte en mi piel de Emma Lira, por si les interesa saber más de la historia. Claro que sí, y además qué curioso, ¿no? O sea, cómo pasan cosas que al final están en Canarias y son cosas tan internacionales como, oye, que precisamente La Bella y la Bestia, el origen puede ser de aquí. Sí, se dice que el origen es este, luego claro, pasa siempre que oficialmente parece que es una historia original y demás, pero claro, es que este personaje fue muy famoso en su época y los relatos pues han llegado por eso, sobre todo son relatos que llegan desde la corte de Europa, ¿no? De los reyes de Francia y demás, de los Medici también. Entonces, bueno, pues la figura de Pedro se ha convertido un poco en ese estandarte de lo que eran los circos en donde se llevaban los aborígenes y que, bueno, en aquel momento era un exotismo. Claro. Pero bueno, mira, al final Pedro González tuvo un buen final, ¿no? O sea, sí, podemos decir. Sí, podríamos decir eso. Fue más internacional que todos los que estaban aquí de normal. Terminaron casándolo, claro. Luego ya uno se pone a lucubrar, ¿no? Sí. A mí que me gusta mucho la escritura, claro, todos esos huecos que tenemos, a mí me gustaría rellenarlos de alguna manera, ¿no? Como un chico pasa de ser un bufón de la corte y del que todo el mundo va a verlo casi como un circo, a que le casen con la dama de compañía de la reina. Porque yo entiendo que, bueno, pues habrá sido un matrimonio concertado o porque a lo mejor había una relación de amor, pero habría cierto interés por parte de los reyes para que se casara, porque de alguna manera los reyes desde el principio parece que le protegen, o que de alguna manera intentan apadrinar su educación, es decir, que no lo tenían relegado como un esclavo, como un ciudadano de segunda, sino que al final formó parte de la corte y de hecho los propios cuadros que hay, que les comentaba en el castillo de Ambras, dan fe de ello, de que fue un personaje de la corte a pesar de su enfermedad o gracias a su enfermedad. Y además lo que estabas comentando en esta sección, al final también por la astucia, ¿no? Si él era una persona inteligente por la astucia, a lo mejor pues mira, se los llevó de calle y eso fue lo que le vino al final beneficiando, ¿no? Sí, supongo que al final habrá muchos elementos que evidentemente nunca llegaremos a saber porque muchas de las crónicas se habrán perdido, pero de hecho eso que me parece hasta más bonito, ¿no? El tener esos huecos en los que podemos imaginar un poco ese viaje, claro que ¿no? sí. Pues oye, Jorge Laguna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.